Hola a todos, ¿cómo van? Para los que son nuevos en el canal, yo soy Pablo, estudiante ya de quinto año de medicina en Colombia, y en el video de hoy vamos a hablar de cómo maximizar las posibilidades para estudiar de seguido sin desconcentrarnos. Y no hablando de, por ejemplo, 4 horas mientras pseudo estudiamos, es decir, mientras vemos el celular, mientras vemos televisión. No, es de 4 horas de máxima concentración donde podemos sacar la gran mayoría de estudio que tenemos que hacer en el día. Y si han tenido la posibilidad de ver mis otros videos, entonces sabrán que en uno de esos destruí la técnica de Pomodoro, y saben entonces que yo me inclino más hacia las técnicas donde permanecemos más tiempo en la zona de máxima concentración sin nada que nos interrumpa en este estado. Por ejemplo, también que han visto que hago videos de 6 horas de estudio seguidas, 4 horas de estudio seguidas y así. Entonces en este video vamos a ver el cómo, o sea, los pasos que me funcionan a mí para poder concentrarme y estudiar por 4 horas seguidas, sin interrupciones, sin distracciones, en su mayoría. Como vimos en uno de los últimos videos, creo que en el antepenúltimo, donde nos basamos en uno de los libros, sino el libro más importante de productividad, Hábitos Atómicos, vimos que las personas que nosotros percibimos como que tienen más autocontrol o que son más disciplinadas no son muy diferentes a las que percibimos como desjuiciadas, sino que simplemente este primer grupo de personas se expone a menos situaciones donde tenga que usar ese autocontrol, porque simplemente se basa y se rige en sistemas donde puede automatizar todo. Entonces el primer paso es la organización, y nos vamos a basar en la ley de Pareto, que para el que no sepa, la ley de Pareto consiste en que el 20% de nuestras acciones nos van a dar el 80% de los resultados. Y es decir, si usamos solamente 5 minutos en la noche de hoy para planear todo lo que vamos a hacer mañana, nos va a mejorar en un 80% toda esa productividad que podemos alcanzar mañana. Y es tan sencillo como aplicar la ley de implementación, que la vemos a mayor profundidad en el video de cómo retomar como el control de tu vida, pero es la siguiente: haré cierta acción en tal sitio a tal hora. Entonces, aplicándolo al estudio, es tan sencillo como poner: voy a estudiar X tema en específico, y no solo eso, sino qué tema, en qué capítulo del libro está, en qué sección de ese capítulo, en qué parte de la hoja, en qué página es, todo súper específico. Luego en el lugar, puede ser en la biblioteca, en el escritorio, en la casa, en el hospital, y a tal hora, a las 8, 9, 10 de la mañana, pero tiene que ser una hora en específico. De esta forma no dejamos nada al azar, y también le evitamos la necesidad de tomar una decisión a nuestro futuro nosotros, porque ya establecimos todo lo que vamos a hacer, y la única fricción que debería haber es sentarnos en una silla, no más. El libro ya tiene que estar ahí abierto en la página, en el escritorio, o el computador tiene que estar cargado con los artículos ya así de primera pantalla, lo primero que sea cuando abrimos, o el video también ya encontrado, y de esta forma no tenemos que decidir si estudiamos o no, qué estudiamos, dónde estudiamos, ya todo está resuelto. Así dejamos a un lado la falta de voluntad, la poca disciplina que tenemos, y así nos ganamos más tiempo para las cosas que en verdad nos apasionan o los objetivos que tenemos. Como por ejemplo, ya vamos a tener suficiente tiempo para aprender con Cambly, que justamente uno de los hábitos más repetidos en las listas de las personas es aprender inglés, pero que siempre la excusa más repetida es: no tengo tiempo, porque no saben estudiar de manera efectiva o eficiente. En cambio, yo sí tengo tiempo para agendar mis clases en Cambly, que está patrocinando el video de hoy. Cambly es una plataforma de aprendizaje de inglés online con tutores nativos, y puedes elegir entre clases particulares o en grupo para estudiar a la hora que quieras y sobre el tema que te guste, escogiendo los profesores con respecto a tus preferencias. Si quieres cosas de deportes, si quieres cosas incluso de medicina, de periodismo, de geografía, de noticias en general en el mundo. So can I ask you a question? Yes. Like, could you give me your best 3 tips for learning English? Yes. So I'm gonna give you the best tip here. So what you need to do is learn 20 vocabulary words a week, and then at the end of the month, you're gonna learn 80 words. So after you learn those 80 words, you're gonna quiz yourself on the 80 words, and this is gonna help speed up your learning. Your English is pretty good, but the only thing is study more vocabulary, and this right here is going to help you. That's a problem here, because I don't get to speak that often. Hey, go on me. Anytime you need, I'll be up. Perfect. Thank you very much. Y todo esto incluyendo cualquier nivel, desde avanzados que únicamente quieren practicar su pronunciación y reforzarla, hasta principiantes donde quieren empezar desde cero. Los tutores y la gente en las clases grupales que te encuentras son extremadamente amables, que te motivan a querer seguir invirtiendo tu tiempo en aprender en Cambly. Y precisamente estas clases grupales es algo nuevo que Cambly le apostó para crear comunidades muchísimo más unidas. Sin embargo, para esta ocasión, como
como no tengo mucho tiempo disponible, elegí una clase personalizada, es decir, una clase individual, a la hora que yo elegí, con el profesor que yo elegí según mis preferencias. Así que no hay excusa para no hacerlo. Y como en este canal nos interesa es que todos nos beneficiemos, llegamos a un acuerdo para un 50% de descuento, pero por un tiempo limitado. Así que mucho cuidado, vayan y aprovechen usando mi código Cambly-Pablo-50. O más fácil, desde el link abajo en la descripción. No lo piensen más, anímense a la experiencia más amigable para reforzar o aprender el inglés. Y ahora sí, continuemos con el video. El segundo paso es algo que también tenemos que preparar antes de la acción como tal, y es preparar el ambiente. Esto significa que tenemos que alistar todo lo que vamos a utilizar o necesitar por las siguientes 4 horas. El cargador del computador a la mano, el termo con agua, el café, los snacks, los lapiceros, marcadores, resaltadores, el papel, lo que sea según lo que vayamos a estudiar. Y esto porque nuestra principal necesidad es mantenernos sentados con el culo aquí pegado en el asiento. Y así de esta forma evitamos la necesidad de tenernos que levantar a tomar algo, a comer algo por el cargador y por cualquier otra distracción. Lo otro que tenemos que hacer es identificar el mejor sitio disponible para estudiar. Si por ejemplo eres foráneo y vives en el apartamento con amigos, probablemente no sea el mejor sitio. Es mejor de pronto irse a la universidad, a la biblioteca de la universidad, a una cafetería, o pues si en últimas ponernos audífonos. Si por el contrario, como me pasaba a mí, que en la universidad no era capaz de hacer nada de trabajo porque ahí estaban todos mis amigos y me desconcentraba, entonces es mejor venirse antes de la universidad y estudiar más cómodos y tranquilos en la casa. Pero pues escoger el mejor sitio que se adapte a ustedes. Otra cosa que me sirve a mí, que de pronto a alguien le puede parecer estúpido pero que me funciona, es que justo antes de comenzar esas 4 horas de estudio le cuento a alguien lo que voy a hacer. Generalmente yo siempre le cuento a mi novia que me va a poner a estudiar pues tal cosa por tanto tiempo, y de esta forma ejerce como una presión adicional para poder estudiar. Ella, aunque no esté físicamente aquí conmigo, en donde no tiene ni idea si yo estoy realmente estudiando, si me estoy rascando las bolas, y eso ejerce, por lo menos en mí, cierta presión para cumplirle a ella y además pues también cumplirme a mí. No puedo quedarme mal ni puedo quedarle mal. Si ya me comprometí a algo que voy a hacer y además ya me comprometí con alguien más, pues toca cumplir, sí o sí toca cumplir. Lo siguiente dentro de preparar el ambiente es deshacernos de todas las distracciones posibles. ¿Y cuál es nuestra principal distracción en esta vida? Esta cagá, como diría una costeñita por ahí. La mayoría hemos estudiado con el celular a la distancia equivocada, es decir, a la distancia de poder agarrarlo con el simple movimiento de la mano. Lo mejor sería poder dejar el celular en otra habitación, así aumentamos la fricción con la que podemos agarrarlo. Pero lo más importante, a veces agarrar el celular en plena sesión de estudio se ha vuelto un hábito, es decir, lo hacemos automáticamente, inconscientemente, y es cuando lo dejamos a más de un brazo de distancia cuando nos damos cuenta de este mal hábito. Yo la verdad la mayoría de veces lo dejo atrás mío, como detrás de la cama o aquí en el escritorio, a 2 pasos de distancia, o sea, está relativamente cerca, pero no a la distancia de un brazo, y muchas veces sin darme cuenta muevo el brazo hacia donde normalmente estaría el celular, y al percatarme de que pues no agarré nada, es ahí cuando me doy cuenta de este mal hábito, que ya está codificado en mi mente, que lo hago sin darme cuenta. Pero precisamente al darme cuenta de que estoy haciendo este mal, es que puedo avanzar y vencer esa necesidad de tener el celular todo el tiempo en la mano y seguir estudiando. Lo que sigue es que mi mentalidad para muchas cosas es: si ya lo puedo hacer en algún momento de mi vida, ¿por qué no lo puedo volver a hacer? ¿Qué me lo impide? Simplemente si no lo logro hacer es como una versión desmejorada, disminuida de algo que ya lo he sido, y eso no me gusta. Si en algún momento de mi vida ya pude estudiar por 4 horas seguidas o más, ¿por qué ahora no lo voy a poder hacer? No tiene ningún sentido. Y si nunca lo han hecho, pues no hay ningún problema, porque es una de las ventajas que tenemos del cuerpo y de la mente, que se puede entrenar. La primera vez que salimos a correr no hacemos 10 kilómetros de una, hacemos 1 o hacemos 2. La primera vez que empecemos una sesión de estudio larga no tiene que ser de 4 horas, puede ser de 2. Así la siguiente vez que estudies y ya lleves 2 horas, el razonamiento puede ser el siguiente: si ya hice estas 2 horas, ¿por qué no puedo hacer otras 2 horas? Así como que si ya llegué hasta acá, ¿por qué no puedo hacer como lo mismo que ya hice? Es hacer exactamente lo mismo pero otra vez. Ya fui capaz de hacer una vez, ¿por qué no ser capaz de hacerlo 2 veces? No sé, es como hay un pajazo mental, una motivación, no sé, lo que sea como le quieran llamar. Yo puede que les sirva, me sirve, pero puede que a ustedes no, ahí verán. El siguiente paso es el más crítico de todos, porque ahora se involucra el hecho de estudiar como tal, y es la forma en que cada uno estudia. La mayoría, y pues yo también he caído en este problema, es que estudiamos de una forma que es muy aburrida, únicamente leyendo información sin crear conexiones, sino que como si todo fuera información aislada. El game changer fue cuando me di cuenta que la forma más bacana o más didáctica de estudiar es leyendo información como si estuviera recopilando todo esto para
formar un cuento, para formar una historia que le voy a echar a alguien tan detallado o tan general como lo requiera la situación. Entonces, por ejemplo, antes yo podía leer fácilmente la fisiopatología de una enfermedad, es decir, el cómo sucede la enfermedad, y eso me quedaba aquí. Y luego leía los signos y los síntomas de una persona que tuviera esa enfermedad, y esa me quedaba aquí. O sea, quedan completamente separadas y no había forma de relacionarlas. Pero luego, cuando me di cuenta que podía contar una historia a partir de únicamente la fisiopatología, es decir, el cómo, podía mostrar el por qué sin siquiera haber leído esta parte de aquí. Uf, qué mal viaje, o qué como loco. O sea, no sé bien cómo explicarlo. Simplemente al leer cierta información puedo como predecir qué es lo que pasará después. O sea, así como una serie, como un cuento, como si me quedara justo al final de un capítulo y ya quisiera saber qué pasa en el siguiente. Es así creando un cuento. Entonces, si pasa primero esto, luego, como por lógica o por sentido o por análisis, pasará esto otro. Y gracias a esta forma de tomar el estudio, dentro de muchas he encontrado dos ventajas principales. La primera, y pues la más obvia por la que la incluyo en este video, es que lo motiva a uno a estudiar por más tiempo. O sea, lo engancha a uno más en el estudio. Como eso, como que se siente como si fuera una serie. Voy leyendo este pedacito y ya quiero saber qué está pasando por acá. Y la segunda ventaja es que no sé si se han dado cuenta, pero cuando nos aprendemos un discurso de memoria, por ejemplo una canción, si no nos acordamos en ese momento del inicio, no vamos a ser capaces ni siquiera de cantar el coro a veces. En cambio, un cuento nunca empieza de la misma manera. Se puede empezar de muchísimas formas sin que se pierda la esencia del mensaje, de la historia, de lo que queremos contar. Y lo mismo pasa al estudiar. Si nos aprendemos las cosas de memoria como un discurso mental, corremos el riesgo de que si tan solo se nos olvida el principio, el pequeño principio, nos quedamos en blanco. Mientras que si aprendemos la información como una historia, como un cuento, podemos comenzar de muchas formas, pero que nos van a llevar al mismo punto al final. Y esos fueron mis 4 consejos para estudiar por 4 horas seguidas. Si les gustó, déjenme saber en los comentarios qué opinan, qué piensan, les sirve, no les gusta, les pareció una estupidez. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en una semana. O no. Chao.